Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de reflexión dominical. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que allí se están conectando a esta hora, todos los que ya están conectados. Bienvenidos, vamos a comenzar y vamos a leer este salmo. El Salmo 27 nos dice lo siguiente, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Esta parte me fascina. Dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Bendita promesa de Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias por esa promesa maravillosa, que no hemos de temer, Señor, pues si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hubiéramos desmayado, Señor, si no creyésemos que veríamos tu bondad, Señor, en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, porque también prometiste que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, con todo tú nos recogerías. Por cualquier motivo, Señor, por cualquier circunstancia en que podamos sentirnos solos, tú has prometido que tú nos recogerías con todas y nuestras circunstancias. Así que gracias te damos, Señor. En esta mañana depositamos nuestra confianza en ti, depositamos este tiempo, este espacio. Señor, nos disponemos y renunciamos a toda turbación, renunciamos a todo aquello que quiera turbar nuestra mente, que quiera ocupar nuestro corazón en este momento, en este tiempo, justamente cuando tú quieres hablarnos. Así que en el nombre de Jesús, todo impedimento es echado fuera. Este es un espacio entre Dios y sus hijos. Así que nada tiene poder para apartarnos del amor de Dios y mucho menos de ese mensaje que Él quiere colocar hoy en nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús rendimos este tiempo delante de ti, Señor. Amén. Bueno, habla aquí, la palabra de Dios habla con mucha frecuencia de redención, y nosotros hemos dicho de Jesús, nosotros mismos decimos que Jesús es nuestro Redentor, tal vez sin un conocimiento real de lo que eso significa. ¿Qué quiere decir Redentor? ¿Qué significa Redentor? Nosotros decimos Jesús es nuestro Redentor, tal vez lo asociamos así de plano con salvación, lo cual es cierto. Él nos salvó, Él nos redimió, pero yo quisiera que lo viéramos desde el diccionario. Este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y lo define de la siguiente manera: redención, del latín redimere, que quiere decir rescatar o sacar de esclavitud
al cautivo mediante precio. Eso es redimir. Redimir una tierra, por ejemplo, era que el pariente más cercano podía venir y comprar una tierra que su pariente había perdido. Si yo, por ejemplo, había perdido mi tierra, mi territorio, alguien de mi familia tenía el derecho cada determinado tiempo de venir y pagar el precio de lo que se debía y el precio que costara o el valor de lo que se hubiera perdido. Y me regresaba a mí la tierra. Eso era redimir en tiempo pasado, eso es lo que quiere decir realmente. Aún tiene la misma vigencia desde el significado, dice rescatar al cautivo mediante precio. Aún un esclavo, si alguno se había convertido en esclavo por cualquier circunstancia, un pariente cercano podía pagar el precio, podía comprarlo y rescatarlo de su esclavitud. Comprar de nuevo algo que se había vendido. Quizás yo empeñé algo y después no tuve la capacidad para recuperarlo. Un pariente cercano podía venir y pagar la deuda por mí y me regresaba la posesión. Así que comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Eso es redimir. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a un vejamen, a una vergüenza, un dolor, una penuria, una adversidad o molestia. ¿Qué mejor forma de definir lo que hizo el Redentor por nosotros? A nosotros nos fue dada autoridad sobre todas las cosas en la tierra. El Señor le dio a Adán esa autoridad sobre el jardín del Edén, la tierra. Él debía cultivarla, tener cuidado de ella, labrarla, pero Él enseñorearía sobre animales, sobre todo el territorio. Él enseñorearía, Él sería el mayordomo de todo esto. Pero cuando el hombre pecó, entregó voluntariamente lo que le había sido dado a él, ese privilegio, ese derecho, él sencillamente se lo cedió a un tercero. Pero Jesús fue a la cruz y compró con su sangre lo que nosotros habíamos perdido. El hombre se relacionaba directamente con Dios, no tenía ningún problema en relacionarse con el Padre, pero perdió esa capacidad de relacionarse con Él libremente. Por eso el Señor fue y pagó el precio de su pecado. Pagó por Él, haciéndolo libre de las consecuencias de su maldad. Por eso Jesús es nuestro Redentor. Antes de conocer a Cristo, estábamos oprimidos por la vergüenza, por el temor, por la escasez, por muchas cosas. Pero una vez redimidos, ya el Señor dijo, yo pago el precio por ellos y regreso lo que el enemigo les había quitado. Ese es, en términos generales, lo que significa redimir. Y quiero ponerlo primero que todo para que nos contextualicemos. Hubo una historia que leí acerca de un hombre llamado Mefiboset. Me llamó mucho la atención esta historia, me parece que yo me identifico realmente en buena medida con ella. Vamos a leerlo allí, está en primera de Samuel 18:1. Ahora, y allí para contextualizarlo, todo esto es parte del contexto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, estamos hablando de David. David, recuerde que mató a Goliat. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso de enfrentar a este gigante todos los días, por 40 días estuvo aterrorizándolos, doblegando su espíritu en la medida en que él los desafiaba. Cada vez su espíritu estaba más débil, el espíritu de este pueblo, y nadie se atrevía a levantar palabra contra él, nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el propio rey. Pero vino un jovencito, detrás venía de arrear ovejas, de cuidar ovejas, de pastorearlas, y él llega a este lugar y enfrenta a ese gigante, lo vence, mata al gigante con el poder de Dios y gana un lugar de respeto a los ojos del rey y a los ojos del pueblo de Israel.
Así que Saúl manda a llamar a este joven y le pregunta, bueno, ¿y quién es tu papá? ¿Tú de dónde eres? ¿Quién es tu padre? Al ver esa valentía, seguramente quiso saber, yo quiero saber quién es tu papá. Yo quiero saber quién es tu padre. Cuando él está hablando allí con Saúl, ahora sí nos conectamos con 1 Samuel 18:1, cuando dice las Escrituras, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, se conectó, quedó ligada con la de David. Y dice que lo amó Jonatán como a sí mismo. Hubo una conexión, una amistad verdadera, una hermandad verdadera entre estos dos varones. Está allí David hablando con Saúl, llega el hijo de Saúl, Jonatán, y el espíritu de estos dos varones quedó conectado. David, un hombre temeroso de Dios, Jonatán también. Dice Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también les digo, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. No es esa conexión pervertida que muchos quieren manifestar a través de este versículo, no. Fue una conexión limpia en el espíritu. Dos varones de Dios se identificaron el uno con el otro. Y eso le pasa a uno con mucha frecuencia. Hay una conexión que el Espíritu Santo trae entre personas. Yo, por ejemplo, me siento muy conectado con la mayor parte de las personas que se congregan. Siento esa conexión en el Espíritu. Es un amor real, es un amor de Dios, es un amor que te conecta, porque el amor de Dios en la otra persona es totalmente compatible con el amor de Dios que hay en ti. Entonces hay esos vínculos de amor. Ese es un amor, el amor de Dios. Y así que estos dos hombres quedaron allí conectados. Y dice, primera de Samuel continúa allí, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Así que Saúl está hablando con David, en ese momento llega Jonatán, estos hombres conectaron en el espíritu, su alma quedó ligada, y Saúl dijo, tú te vas a quedar aquí, te vas a quedar, no vas a volver a casa de tu padre. Y allí hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán amó a David como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, es decir, el cinturón donde cuelgan la espada. Todo esto se lo cedió Jonatán. Jonatán, el hijo del rey. David, pastor. David era un pastorcito, un joven pastor. Y Jonatán, un hombre que venía de la realeza, el hijo del rey. Y él se despoja de sus vestidos de príncipe, de sus vestidos del hijo del rey, y se los coloca a este hombre humilde, que es David. Así que vemos cómo yo quisiera que lo fuéramos conectando allí. Jesús, dice las Escrituras, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él se despojó de sí mismo, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes se humilló, se hizo hombre y fue a la cruz y experimentó la muerte de cruz por nosotros. Jonatán también se despoja de sí mismo y cubre a aquel ser con quien él se conectó. Y yo veo que Jesucristo, el hecho de que estemos aquí, yo siento esa conexión que Él tiene con nosotros. Seguramente y ciertamente nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero el amor que Jesús tiene por nosotros, es más, podemos ver más a Jonatán, tipo de Jesús, y le amó. Cuando Dios te vio a ti, cuando Dios me vio a mí, su corazón conectó con el nuestro y Él nos amó. No teníamos nosotros nada que ofrecerle a Él, pero Él se despojó de sí mismo y nos vistió con sus vestiduras. Segunda de Samuel 4:4 dice que
Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y el contexto es el siguiente. Saúl no fue un buen rey. Saúl fue un hombre que era idólatra, pero idólatra de sí mismo, era obstinado. Era un hombre obstinado que no obedecía a Dios, no le era fiel a Dios. Y en esa desobediencia, en una batalla que tuvo contra los filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, él va con su hijo Jonatán. Este hombre Jonatán siempre se mostró fiel, fue fiel a David. Y aunque Saúl odió a David, él siempre procuró guardar la vida de su amigo, de su amado amigo. Sin embargo, no por eso dejó de ser fiel a su padre. Y estábamos en la guerra, pero los filisteos los dominan, pues habían ido a una guerra a la cual Dios no les había enviado. Y era la costumbre de Saúl hacer cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Y por eso venían las derrotas sobre su vida. Y esta fue tal vez, seguramente fue la última derrota que él sufrió, donde él resulta muerto, él termina quitándose la vida, y su hijo Jonatán también muere en esa batalla. Cuando la persona, la nodriza que estaba cuidando a su hijo, se dio cuenta de esto, ella huye con su bebé, un niño de 5 años, pero mientras corría con él, se le cayó de los brazos y tuvo un serio daño en sus piernas. Dice que quedó lisiado, y quedó lisiado para siempre de sus pies. Y el nombre de este jovencito, ya se los había dicho, era Mefiboset. Entonces ya estamos contextualizados allí. Segunda de Samuel 9:1, encontramos que dijo David, pasaron los años, luego David se convierte en rey. Pasado este tiempo, cuando muere Saúl y muere Jonatán, entonces viene el verdadero rey, el que Dios había ungido para ser rey de Israel. Dios le había ungido desde que era un jovencito, pero él había esperado pacientemente hasta que Dios le confirmara el tiempo de su reinado. Muere Saúl, Israel necesita un rey, y este rey es David, quien ya había sido escogido por Dios. Ya entonces ha pasado un tiempo, y luego dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La fidelidad y el pacto entre David y Jonatán habría de prevalecer aún después de la muerte de Jonatán. David, el rey, fiel al pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios hizo un pacto con su iglesia, un pacto de sangre. Aquí vemos el rey, recuerda que él había hecho pacto con Jonatán. Y entonces pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ciertamente lo fue. Dios lo ungió por rey, el rey Saúl, aunque lo recibió inicialmente en su casa, empezó a sentir envidia, aún temor por la prudencia de David, y empezó a sentir envidia de él, celos, porque empezaron a exaltar las obras que David hacía. En el pueblo empezó a conocerse que había un hombre llamado, un jovencito llamado David, un guerrero poderoso, un guerrero valiente, y él empezó a llenarse de celos. Así que quiso matar a David, lo persiguió, trató de atravesarlo con su lanza. En muchas ocasiones buscó la muerte de David. David tuvo que huir del lugar al desierto, a esconderse en cuevas. Su amigo Jonatán allá fue a buscarle, y David dijo, yo no voy a regresar porque tu papá me quiere matar. Jonatán no creía, así que fue y confirmó personalmente que el corazón de su padre se había inclinado hacia buscar el mal de David. Jonatán, confirmando esto, regresa a la presencia de David. Así que luego Dios permite que Saúl, en una de las persecuciones que le había hecho a David, Saúl se escondió, se ocultó o se ubicó en una de las cuevas cuando él estaba buscando a David, y David estaba allí, y David estuvo muy cerca de él.
Pero David no tomó la vida de Saúl, aunque Dios le permitió que estuviera muy cerca. Saúl estuvo en un momento de vulnerabilidad, pero la fidelidad de David, no solo con Saúl, sobre todo con Dios. David entendía que Saúl había sido ungido por Dios para ser rey, y el temor de Dios prevaleció sobre el temor de Saúl. Pudiendo haberse librado de un enemigo acérrimo, lo que decidió fue apartarse y no tomó su vida, tuvo temor de él, y aunque cortó un borde del manto del rey, esto causó en David un gran temor. Su cuerpo se estremeció, su ser se estremeció, pensando en que había había irrumpido en un espacio que no debía haber hecho. Hubo temor de Dios en él. Saúl nunca dejó de perseguir a David, nunca dejó de hacerlo. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, guardó su corazón con respecto al rey, y pasados los años, ya muerto el rey Saúl, y quiere acerca de quién quedó de la casa de Saúl. Yo quiero hacer misericordia a los descendientes, o algún descendiente que haya quedado de la familia de Saúl. Era una familia que había quedado olvidada, el rey había muerto, no había sido un rey de honra, y así que sus descendientes no eran honrados allí en el pueblo. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y a este lo llamaron a que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: soy tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios habla así aún de los descendientes de sus enemigos. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La desobediencia de Saúl hizo que viniera maldición sobre él. Perdió su vida y perdió la vida de su hijo, perdió la honra de sus descendientes. Nunca más se ha hablado de los descendientes de Saúl. Este era el último descendiente de quien se tenía memoria, Mefiboset. Mírenlo dónde vivía. Él vivía en un lugar llamado Lodebar. Un hombre que hubiera podido haber traído la bendición que un padre sabio, un rey sabio, debía haber heredado a su hijo, a los hijos de sus hijos, a sus generaciones postreras. Ahora se encuentra viviendo en un lugar llamado Lodebar, que quiere decir lugar sin pastos, un lugar devastado, un lugar infértil. En ese lugar vivía el descendiente de un antiguo rey llamado Saúl. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El rey se acordó de un pacto que él había hecho. El rey había hecho un pacto con Jonatán, y ese pacto que él había hecho con Jonatán alcanzaría a este descendiente, Mefiboset. Mefiboset no era cercano al rey, estaba lejos, estaba en un lugar de indigencia espiritual y tal vez material. Está lisiado, sus pies están lisiados. Así que vino Mefiboset. Él le manda a llamar y Mefiboset vino. Este hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia delante del rey. Y dijo David: Mefiboset. El nombre de Mefiboset significa disipador de vergüenza. Disipador de vergüenza. Fue vergüenza lo que acarreó la vida de Saúl sobre él y sobre sus descendientes. Sin embargo, el rey nunca olvida sus pactos. El rey es fiel, y este rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, tipo del corazón de Dios. Si quieres conocer el corazón de Dios, estudiando la vida de David en muchas áreas, aunque fue un hombre imperfecto, a diferencia de Dios, en muchas áreas este hombre se comportaba y daba testimonio de que de verdad tenía corazón conforme al de Dios. Él no tenía ningún compromiso con Mefiboset, pero había hecho un pacto con
Jonatán, su padre. Dios hizo un pacto de sangre, lo hizo inicialmente con Abraham, y a nosotros nos cubre el pacto que Dios hizo poniendo a Jesucristo. Allá en la cruz, con la sangre de su propio Hijo, selló el pacto que Él mismo salió de su corazón en favor de nosotros, esos Mefiboset, lisiados de nuestros pies. Caminamos por lugares muy lejos de Dios, no anduvimos rectamente delante de Dios, en la indigencia espiritual, necesitados en todas las áreas. Y Dios, fiel al pacto que hizo, al pacto de la sangre de Cristo, nos mandó a llamar, envió su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo añadía a la iglesia aquellos que habrían de creer. Ese fue un regalo de parte de Dios, envió a su Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos acercó a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios orquestó todos los medios para que nosotros hoy pudiéramos estarle escuchando, para que nosotros hoy pudiéramos ser parte de su familia. Miren la actitud que tuvo Mefiboset. Mefiboset seguramente tenía temor, ya que su abuelo había tratado de matar al rey, al que sería en el futuro el rey. Ahora aquel hombre que había sido tan atacado por ese rey Saúl, ahora él es el rey y le manda a llamar. Yo no sé cómo se sentiría usted, pero yo probablemente tendría mucho temor. Soy el último que queda de mi familia. Lo único que he llevado ha sido vergüenza. Soy lisiado de los pies. Estoy viviendo en un lugar árido. No tengo posesiones. Tengo vergüenza, la vergüenza de llevar las maldiciones de mis antepasados. Sin embargo, este rey no miró la condición de él. El rey se acordó de un pacto que había entre él y Jonatán. Él viene, sin embargo, este Mefiboset se acerca al rey y ¿cómo lo hace? Se acercó con reverencia, se postró sobre su rostro y le hizo reverencia al rey. Reconoció su posición, reconoció la posición del rey. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y el Señor te puede estar llamando, yo fui ese Mefiboset, yo soy ese Mefiboset. Y el Señor te llama. ¿Y qué dices tú? Yo dije, aquí está tu siervo, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Aquí está tu siervo, Señor. Y le dijo David, no tengas temor. Y escúchalo como si te lo dijera a ti. No tengas temor. Porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. El Señor dijo, yo haré misericordia a ti por causa de mi Hijo Jesucristo. Jonatán en este sentido es figura de Jesucristo. Jonatán muere en la batalla, pero su hijo, sus hijos, nosotros somos hijos de Jesús en la medida en que le creemos. No tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán, tu padre, por amor de mi nombre, dice el Señor, por amor de mi hijo, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Todo lo que Dios le había prometido a Adán, todo lo que Dios le había dado a él para administrar y que había perdido, Dios nos lo regresa. Nos regresa esa dignidad de hijos, nos regresa aún la salud si la habíamos perdido, nos regresa la paz que habíamos perdido, nos regresa a un lugar de privilegio, de eminencia. Él dice, ustedes serán reyes y sacerdotes para Dios, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Recíbalo, porque yo lo estoy recibiendo en esta misma hora. Y tú comerás siempre a mi mesa. Es el rey hablando. El rey dice, no solamente te recojo de esos lugares áridos donde tú habitas, te traigo a vivir al palacio. Vienes acá. No me importa si has caminado mal, no me importa si no has andado en rectitud. Hoy te mando a llamar por amor a mi Hijo, por amor a Jesucristo. Te invito, ven y comes a mi mesa siempre. Y él inclinándose dijo,
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dice él. ¿Quién es tu siervo? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tal vez estamos pensando muchos, ¿quién soy yo para que Dios mire a un perro muerto como yo? Pues quizás a los ojos nuestros o a los ojos de muchos seremos como un perro muerto, pero no para Dios, que le envió a su Hijo unigénito, a morir por nosotros en la cruz. No lo haces, nadie haría eso jamás por un perro muerto. Valemos mucho más que eso. Él dijo que si las flores del campo, que si las aves, Dios las viste como las viste. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Que valemos mucho más que esas aves o que esas flores. Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Quién es tu siervo?, dice él. El hombre reconoce de dónde viene, reconoce quién es. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Eso es redención. Eso es redención. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que se había perdido, todo lo que en el pasado por las diferentes circunstancias nos llevaron a vivir en lugares de sequedad, en desiertos, lugares despoblados, lejos de Dios. Él nos regresa la tierra que Él inicialmente quería darnos. Él nos ha, como lo había hecho con Adán, como lo había hecho con su pueblo, siempre le habló de una tierra prometida, pero esa tierra se pierde en el camino. Sin embargo, Él nos redime y dice: aunque este no lo merece, pero ya no lo miro como este, hoy yo lo recibo en mi casa, ahora es parte de mi familia, porque yo en mi mesa come mi familia conmigo. Era la mesa del rey, era la mesa. ¿Quiénes creen ustedes que se sentaban a la mesa del rey? Aquellos amados por el rey, aquellos cercanos al rey, aquellos que hallaban gracia a los ojos del rey. Pues nosotros hallamos gracia a los ojos del rey. Y hoy nos está invitando y está diciendo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a mi Hijo. Porque no envié a mi Hijo a morir por el mundo en vano. Por eso Él fue por amor a ti. Jesús fue a la cruz por amor a ti, por amor al Padre. El Padre envía a su Hijo por amor a nosotros. Tú comerás para siempre en mi mesa, dice. Luego dice en el versículo 10: tú pues labrarás la tierra. Le puso siervos para que labraran la tierra que Dios le estaba dando. Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey lo siguiente: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey. El rey dijo: Mefiboset, él comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. ¿Te sientes Mefiboset? Yo me siento Mefiboset. Yo siento que Dios me llamó de una vida lisiada, de un propósito perdido. Dios tenía propósitos para mi vida, pero yo estaba perdido de los propósitos de Dios. Por allá en lugares áridos, muy lejos de Dios, sin poder producir nada. Mi vida no servía. Todo lo que hacía salía mal. Mi vida era una vida apartado. Solo vivía para mí, lejos del propósito real de Dios. Pero el Señor me mandó a llamar. El Señor envió su Espíritu Santo, me atrajo a Él y me dijo: vas a cenar conmigo. Vas a cenar conmigo, la comida siempre la compartiré contigo y serás como uno de mis hijos. Pero a mí ni siquiera me dijo: serás como uno de mis hijos. A mí me dijo: serás uno de mis hijos. Y es la misma invitación que Dios te dice o te hace a ti esta mañana. Él ha enviado su Espíritu
a decirle a Mefiboset, usted puede decir a decirme a mí, preséntate ante el rey. Y tú te vas a presentar ante el rey con humildad, reverenciando al Señor. Y Él te va a decir, ven y siéntate a mi mesa. Tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Vemos una relación, el fruto de una relación hermosa entre Jonatán y David. El rey nunca olvidó su pacto. Dios nunca olvidará el pacto que tiene con nosotros. Un pacto que Él firmó con su sangre. Jonatán dejó descendencia. Y Dios, por amor a su hijo, guardó la vida de la descendencia de Jonatán. David, un hombre misericordioso, recuerden, con un carácter conforme al de Dios. En 1 de Pedro 2:21 encontramos lo siguiente, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. David no se vengó por sí mismo de Saúl. David no se vengó de la descendencia de Saúl. Antes, cuando le maldecía, él no respondía con maldición y siempre honró a ese rey. Nunca habló mal contra ese rey, siempre habló bendición contra él. Siempre le hizo respetar, a pesar de conocer que ese otro rey le odiaba y no era recto a los ojos de Dios, pero él le respetaba. Dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Apocalipsis 3:20 nos dice lo siguiente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el mismo, por eso dice, David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Aún de su boca salían palabras que posteriormente escuchamos del mismo Jesús. El de aquí dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren lo que dice. Dice, si alguno abre la puerta, yo mando a llamar a Mefiboset. Si Mefiboset decide aceptar ese llamado del rey, acercarse al rey, va a comer con el rey todos los días de su vida y va a ser parte de la familia del rey. Un desconocido del rey. Dios lo trae, lo libra de su escasez, lo libra de su situación de quebrantamiento, lo trae a su casa, en donde no hay angustia, en donde no hay temor, en donde no hay dolor, en donde no hay escasez, y lo trata como si fuera su propio hijo. Y allí en el Apocalipsis vemos a Juan, le está siendo revelado por el Espíritu. Jesús mismo dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón. Dice que entraré, no dice a su casa, dice entraré a él, entraré a él. Si tú abres la puerta de tu corazón ahora, él entrará a ti y cenará contigo y tú cenarás con él. Es una relación íntima, es una relación muy personal, muy de padre e hijo, muy de hermanos, muy de esa amistad de tipo Jonatán y David. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Una relación tipo Jonatán y David, en donde sus almas quedaron ligadas. Sus almas quedaron ligadas, la del uno con el otro. Mefiboset pudo haber aceptado o no. Él aceptó. Y hasta el fin de sus días, mientras estuvo el rey allí, siempre comió a la mesa del rey. Recuerda las palabras que el Señor le dijo. El Señor, llamemos Señor, cuando estamos hablando de David como tipo del Señor.
tipo el rey. Le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de mi nombre, por amor de Jonatán, dice aquí tu padre, y te devolveré todas las tierras que pertenecían a tus antepasados, y tú comerás siempre a mi mesa. El alimento lo recibirás de mi mano. No tendrás que buscar alimento por fuera, no mendigarás amor, no mendigarás alimento, no mendigarás provisión, siempre comerás a mi mesa. En la casa del rey amplia provisión hay, en la casa del rey de nada tendrás necesidad, en la casa del rey hay protección, tus enemigos no te podrán tocar, en la casa del rey hay honra. Tú pues, dice allí en el versículo 10 de 2 de Samuel 9, tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos. Allí dice, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, prometió el rey. En el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Moraba Mefiboset en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Nosotros tenemos la esperanza de que veremos la nueva Jerusalén. Conoceremos la nueva Jerusalén. Y moraba Mefiboset en esa ciudad, la ciudad de David, la ciudad del rey, porque comía siempre a la mesa del rey. Imagínate que allá imagínense la mesa del rey, es una mesa grande, tiene muchos hijos, él tiene muchos hijos, el rey David tenía muchos hijos, y había un lugar para cada uno de ellos, y una silla de esas, figurativamente le digo, tenía el nombre de Mefiboset. Esta es la silla de Mefiboset, esta es la silla para él, esta silla está separada para este varón, para este hijo mío. Asimismo en los cielos Jesús dijo, voy a mi Padre y voy a preparar morada para ustedes. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así ya os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Hay una silla que tiene su nombre. Hay una silla que tiene el nombre, póngale el nombre suyo, porque allá está esa silla aguardando. El rey te mandó a llamar y ha dispuesto una silla para ti. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice allí en la palabra, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estaremos con el Rey, viviremos con el Rey, comeremos con el Rey. Cuando todo esté listo, dijo el Señor, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Eso está en Juan 14:3. Se lo voy a repetir. Cuando todo esté listo, dijo Jesús, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y coman a la mesa conmigo. La Biblia dice que Él mismo nos serviría. ¡Qué tremendo! En la casa del Rey no habrá enfermedad. Perdidos estábamos, pero Él nos halló. Mefiboset era huérfano. Recuerden el salmo con el que empezamos. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Aunque todos te abandonaran, el Señor con todo te recogerá. No estás solo, no estás sola. Dios redime tu vida y le da dignidad. Veremoslo ahí en Isaías 54, 4 al 6. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor,
El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Señor tuyo. Pero tu marido es tu hacedor. Dice que es tu Redentor, el Santo de Israel. Dios nos ha invitado en esta mañana, y es más privilegiado cuando los hijos legítimos sienten que tienen derecho, que su papá tiene obligación con ellos. Pero cuando hemos sido adoptados, la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros no éramos hijos, pero hemos sido adoptados como hijos. Y los hijos adoptados suelen ser más agradecidos, por cuanto su padre, aunque no tenía obligación con ellos, no solo los recibe en su casa como sus hijos, los trata como sus hijos. De ahí que puede haber una gran diferencia en valorar o no valorar. Somos ese Mefiboset. ¿Cómo creen ustedes que se sentía? Pues yo me siento muy agradecido con el Señor. Yo me siento muy gozoso de haber sido recogido por Él, de esa indigencia espiritual en la que estaba, y aún de esa escasez en todas las áreas de mi vida. Pero me encontré con que en esa mesa había un lugar para mí. Tenía mi nombre allí. Después de haber caminado por el mundo buscando plenitud, buscando provisión, nunca la hallé. Y en el caminar mis pies se desviaron. Pero Dios me encontró, Dios me halló, envió su Espíritu. Él me atrajo a Él. Él me llamó hijo, me sentó a su mesa, y desde entonces, todos los días, como a la mesa del Rey. Y no estoy allí ya por el alimento, estoy por el Rey, estoy por el Rey. El Rey ha sido fiel a su pacto, me ha sustentado, me ha alimentado, ha sido fiel. Y el amor a Jonatán, el amor del Rey a Jonatán, yo lo he visto proyectado hacia mí. Es el mismo amor que hoy yo siento en mi corazón, y es el que llena mi vida el día de hoy, en gratitud por el Señor. Yo soy ese Mefiboset. Así que quiero que le demos gracias, que nos unamos en ese sentir de darle gracias a Dios, porque nos llamó, y hoy nos está llamando. Para muchos este es el primer llamado, para otros esta es una confirmación de lo que somos. Esta es una confirmación que no se nos olvide de dónde salimos, no perdamos esa humildad que Mefiboset tuvo al decir: Señor, aquí está tu siervo. No dejemos de postrarnos delante de Él, y no olvidemos de dónde nos sacó. Eso nos va a ayudar a permanecer en un corazón agradecido, humilde, y a gozarnos y a disfrutar del Rey, más que de las cosas que recibimos del Rey. Así que vamos a darle gracias a Dios por ello. En el nombre poderoso de Jesús, yo esta mañana oro para que podamos reconocer, entender, y siquiera en una pequeña medida, Señor, la grandeza de tu amor. Ese amor maravilloso manifestado allí al entregar tu Hijo en la cruz, al adoptarnos, al llamarnos a estar contigo siempre, a comer de tu mano todos los días, a comer de tu plato. Jesús mismo alimentaba a sus discípulos y todos comían del mismo plato que Él comía. He ahí el Rey, he ahí el Rey. Había apartado un espacio, había apartado una provisión para compartirla con sus discípulos. Ese es el Rey, Jesús es el Rey. Y esta mañana te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí sentados en tu mesa, comiendo contigo, comiendo de tu plato, Señor. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, decías tú, y nos has reunido, y cada uno de nosotros estamos allí sentados en esa silla que tú marcaste, una silla espiritual, que marcaste con nuestro nombre, en donde juntamente, como hermanos que somos, compartimos
de ese maravilloso banquete. Así que te damos gracias, Señor. Queremos decirte que tú eres digno de alabanza, de gloria, de exaltación. Gracias, Señor. En esta mañana te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Familia, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí, y meditemos en ello. Somos muy bendecidos. Podemos comer a la mesa del Rey, podemos hablar con Él. Yo no me imagino las conversaciones que Mefiboset tendría con el Rey. Yo no me imagino este rey hablándole de Jonatán, contándole cosas de Jonatán que Mefiboset no llegó a conocer. Mefiboset era solamente un niño, pero David conocía muy profundamente el corazón del papá de Mefiboset. Yo me imagino esas conversaciones. Tenemos mucho de qué hablar con el rey. El rey nos invita ya a la mesa, pero no es solo para comer. Él quiere que en esa comunión personal Él pueda compartir con alguien. Recuerden, Él está buscando amigos. Y si fuera, como si eso fuera poco, ahora nos dice: yo quiero que seas un hijo más de los míos. Vas a ser de los míos, de mis hijos. Meditemos en ello, familia. Que el Señor los bendiga.